Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el estudio de los fundamentos de la metafísica de la moral. ¿Sí? O metafísica de las costumbres, perdón. ¿Sí? Moral está tomado en el sentido etimológico latino. Mos mori significa costumbre, ¿sí? Hábito. Metafísica de las costumbres. ¿Sí? Bien. A ver. Quisiera abordar los siguientes puntos. O sea, ¿cuál es el fin o los fines que se propone Kant en este texto? Quiero hablarles acerca de la diferencia entre ética y moral en Kant. Lo que es el imperativo categórico. ¿Qué significa categórico? Veamos la cuestión de la objetividad de la moral, o mejor dicho, de la ética, o en sentido estricto del imperativo categórico. ¿Sí? Entonces, obligaciones, objetivas. Quiero hablarles del ser humano que tiene razón, tiene libertad, tiene una voluntad, la cual es libre. La diferencia entre valor y dignidad. La cuestión de la autonomía. Bien. Ok. Bien, por lo menos estas ideas son palabras claves que van a aparecer en esta sesión. Bien. Recordemos, la clase anterior les hablé del idealismo trascendental. Que es el fundamento precisamente cuando nos preguntamos por la base de la metafísica de las costumbres. Aquí tenemos tres cosas. ¿Sí? Estamos, en primer lugar, estudiando las acciones que hacemos habitualmente. Eso, y queremos darle una perspectiva metafísica en el sentido kantiano. Y, sobre todo, fijándonos en los fundamentos. ¿Ok? Los fundamentos están acá. ¿Sí? Aquí. Bueno, ahí. Vimos la teoría de conocimiento de Kant. Veamos brevísimamente un resumen de esto. La pregunta que se hacía Kant en la crítica de la razón pura es: ¿cómo es posible conocimiento? Un conocimiento como el que nos brinda la física de Newton. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento? ¿Sí? A eso se refiere
lo de trascendental. Bien, a ver. Condiciones de posibilidad del conocimiento. Bien, ahora Kant, les decía, no es ni empirista ni racionalista, en el sentido de los modernos. Si nosotros nos preguntamos cuál es el origen o el fundamento del conocimiento, ahí tenemos por lo menos dos grandes corrientes. Lo que justifica el conocimiento o su origen es la experiencia sensorial. Otros dicen la razón, el razonamiento. Kant va a trazar una vía media. Cree que necesitamos de la sensibilidad y el entendimiento para tener conocimiento. ¿Sí? Sensibilidad más los conceptos del entendimiento, eso da lugar al conocimiento. ¿Sí? Bien. Decía que esto es el aparato cognitivo que tiene él. Cuando habla de sensibilidad se refiere a las intuiciones del espacio y tiempo. Eso está aquí dentro de este aparato cognitivo. Ahora, la sensibilidad se refiere a los 5 sentidos y ellos son impactados, son impresionados por algo que viene de fuera de esto, ¿sí? Pero que no podemos constatar, ¿sí? Entonces, eso es la cosa en sí, tiene otros nombres. La cosa tal como es en sí misma, independientemente del sujeto. También la llama númeno, y esta palabra es importante. A ver, puesto que significa literalmente pensado, del verbo noein, pensado. El participio pasado, ¿sí? Lo pensado. Esto significa que nosotros pensamos que hay algo fuera de la sensibilidad y el entendimiento que impacta en nuestros sentidos, nos da ciertos datos. Esto es un postulado necesario para explicar el conocimiento. ¿Sí? Y por otra parte, bueno, aquí tenemos los conceptos, las categorías del entendimiento. Son 2 en total. La que nos interesa son las de existencia, causa y sustancia. Ahora, ¿quién es el que conoce? ¿Sí? ¿Quién está realizando la actividad de conocer? Ese es el sujeto trascendental. ¿Sí? Es el yo pienso de Descartes. ¿Ya? Bien. Este segundo elemento también es un postulado. ¿Sí? Pongamos acá, esto es pensado, este es un postulado. Esto también es otro postulado. Recuerden, una de las tesis fundamentales de Kant es la de que las categorías tienen un uso legítimo cuando se aplican a la sensibilidad, a lo que procesa la sensibilidad, que supuestamente es enviado o mandado desde fuera. ¿Sí? Digo, supuestamente. Pensar no es lo mismo que conocer. Ojo.
Importantísima esta distinción. ¿Sí? Ahora, lo que es ilegítimo es que estas categorías se apliquen a la cosa en sí. ¿Sí? O al objeto trascendental. Bueno, aquí pongamos sustancia, sí necesito. Sustancia en el sentido etimológico, lo que está debajo de. ¿Sí? Aquí tenemos un conocimiento. ¿Quién piensa? ¿Qué está debajo del conocimiento? Hay un sujeto. Sujeto precisamente comparte este sufijo debajo de. ¿Sí? Bien, pero no conocemos el sujeto, ni como sustancia ni como existente. ¿Sí? Bien. Eso de que no conocemos, ¿sí? Kant, desde las primeras páginas de la Crítica a la Razón Pura, lo expresa diciendo que este objeto en sí es un no sé qué. Y es la expresión de un misterio, y eso mismo, o de lo no conocido, y eso mismo deberíamos replicar acá. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, con esto, Kant trata de explicar el conocimiento. Pero esta explicación, todo esto de aquí, ¿sí? A ver. Es explicación del conocimiento. Por lo tanto, esto es una teoría del conocimiento. Esto es, a ver, esta teoría, ella misma no es un conocimiento, es un mero pensamiento. ¿Sí? ¿Ok? Es un pensamiento. Lo que explica el conocimiento no es un conocimiento. ¿Sí? Bien, entonces son postulados, o si quieren ustedes, con otras palabras que no utiliza Kant, hipótesis. ¿Sí? Son las condiciones de posibilidad para que haya conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del mundo exterior. ¿Sí? El mundo exterior es un producto de este proceso. El mundo exterior no está acá. El mundo exterior se reduce simplemente a un mero fenómeno. Lo que se me aparece a mí, filtrado a través de estas dos facultades. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, el hombre está acá. ¿Sí? A ver, el hombre está en dos lugares. Está acá, en este lado del sujeto trascendental, y también está aquí, en el mundo exterior. Entonces, ¿cómo entender el hombre? Eso es ambiguo. Podemos entenderlo de dos maneras. Bien, ahora, esto es lo que vimos la clase anterior. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Profe, en la clase anterior dijimos que el hombre está dentro del fenómeno, no dentro del sujeto trascendental. Está en ambas. Está en ambas. El hombre... A ver. ¿Tiene que tener conciencia de que trascendió? ¿Cómo el sujeto sabe que está en ambas? Pues no sabe. No sabemos. Eso es... A ver, verán. Esto de acá, les dije que la cosa en sí la necesitamos para explicar de dónde nos vienen los datos de la sensibilidad. Ahora, necesitamos el sujeto para explicar quién tiene estos conocimientos. ¿Qué está?
¿Quién es el que conoce? Entonces, postulo este sujeto. Es una especie de razonamiento abductivo, puesto que estoy tratando de encontrar la mejor explicación de lo que es el conocimiento. Pero eso no es ni razonamiento lógico, ni prueba empírica. Es un tercer tipo de razonamiento, pero es racional. ¿Sí? Ok. Entonces, esta explicación de conocimiento no es conocimiento. ¿Sí? No es conocimiento. ¿Sí? No conocemos la cosa en sí, puesto que ese uso de las categorías, por ejemplo, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que causa estos datos de la sensibilidad? Pensamos que debe haber un objeto que nos envía esos datos. Pero eso es pensamiento, no es conocimiento. Por eso puse la flecha en color rojo y aclaremos aquí, pongo una X para que no haya confusión. No puedo aplicar ninguna de las categorías ni al objeto en sí, ni tampoco al sujeto trascendental, al yo, al que piensa, al que conoce. Entonces, puesto que me está faltando estos conceptos del entendimiento, entonces no puedo conocer al yo. ¿Sí? Pensamos que tiene que existir, que está debajo del conocimiento, pero eso no lo sabemos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la teoría del conocimiento, en el sentido de estudio de los fundamentos del conocimiento, esa teoría misma no es un conocimiento, es un mero pensamiento, son postulados. Todo esto es construcción de la razón pura, sin aporte de la sensibilidad. Es mero pensamiento. ¿Sí? Entonces, obviamente esto de acá es anticartesiano. Cuando Descartes duda absolutamente de todo, de los sentidos, incluso de la propia razón, se da cuenta que hay algo que es indubitable, que él está dudando. Esa es la base sobre la que va a construir todo el edificio. Es el conocimiento más seguro, más allá de toda duda. Eso es Descartes. Kant no acepta eso. ¿Sí? No hay... O sea, si es que Descartes dijera la base de mi conocimiento de que yo dudo es la intuición. Es decir, capto directamente, sin la experiencia, sin razonamiento. ¿Sí? Entonces, es una captación intuitiva. Eso no acepta Kant como conocimiento. Para que haya conocimiento, aquí no interviene la intuición. O sea, si conocemos el yo por intuición, eso no es conocimiento para Kant. La intuición no forma un ingrediente, una condición de posibilidad del conocimiento. La intuición no es la sensibilidad. ¿Sí? Tampoco el conocimiento no es simplemente la razón por sí sola. ¿Sí? Yo puedo decir, el que duda piensa, yo dudo, por lo tanto yo pienso, el que duda existe. ¿Sí? Yo dudo, por lo tanto yo existo. Eso es razonar. Eso es racionalismo. Kant no cree que podemos tener conocimiento únicamente por el uso de la razón, tampoco conocimiento simplemente por el uso de la sensibilidad. Si es que hubiera una tercera fuente, la intuición, como captación directa de la verdad, eso no entra dentro de este esquema. Y por lo tanto descarta lo de Descartes. ¿Sí? Entonces, no conocemos que existe el hombre y que sea la sustancia que está conociendo. Tampoco conocemos que el hombre es racional ni que tiene voluntad y que ella es libre. Esto no es conocimiento, es meramente pensado.
como una condición que va a posibilitar el conocimiento. Todo esto es, según la terminología kantiana, es un razonamiento trascendental. Estoy viendo las condiciones de posibilidad para que haya conocimiento. ¿Sí? Entonces postulo esto y esto de acá, y ahí queda explicado. Pero eso que postulo no lo hago conociendo, sino simplemente reflexionando. ¿Sí? Entonces está en la crítica de la razón pura. Por el trabajo de la reflexión, llego acá a esta teoría. Pero esto no está dado por la experiencia. ¿Sí? Ya, cuando usted habló de la conciencia, o si quieren leer, la autoconciencia, cada uno se conoce a sí mismo. Eso no admite Kant. Nosotros podemos captarnos a nosotros mismos, podemos tener autoconciencia, pero eso no es conocimiento, porque yo puedo ver mi cuerpo, mis manos, mis pies. Puedo sentir partes de mi cuerpo. A ver, si es que yo veo mis manos, estoy viendo la parte material, pero eso está acá. Si hablamos del hombre como un ser consciente, la conciencia no es empírica. Si un cirujano nos abre la cabeza y ve el cerebro, no va a encontrar la conciencia. Va a encontrar neuronas, va a encontrar procesos electroquímicos, magnéticos, pero no va a encontrar la conciencia. Eso no es empírico. Entonces, la conciencia es un postulado. No conocemos la conciencia porque no es empírico. Esto es 5 sentidos. Entonces, si nosotros creemos que tenemos sentidos internos, por ejemplo, que siento hambre, cansancio, etc., eso no es sensibilidad. La sensibilidad son los 5 sentidos. Pensemos en Hume, es uno de las grandes influencias de Kant. Hume es un empirista y, según él, lo que no se pueda verificar mediante la experiencia, pues simplemente no conocemos. Eso admite Kant. ¿Sí? Y cuando hablamos de sensibilidad, nuevamente entendamos, es el uso de los 5 sentidos, los que están de por medio. A ver, entonces, ¿quieren? Podemos traer a colación aquí la dualidad entre cuerpo y alma. El hombre como ser corporal físico está aquí dentro del mundo exterior, es un mero fenómeno. ¿Sí? Mis manos, mis ojos, mi cuerpo. Eso está sometido a las leyes del mundo físico, pero en cambio el hombre en su dimensión interior de ser conciencia racional, libertad, libre, autoconsciente, eso no lo sentimos por ninguno de los sentidos. No podemos tocar, ver, oler la conciencia. No podemos saber de qué color es, a qué huele, qué forma tiene, que no es visible, no es perceptible. ¿Sí? Entonces, ¿existe el yo? Pensamos que sí, pero si es que quisiéramos aplicar este concepto al yo pienso y pretendiendo que nos da conocimiento, eso no nos va a dar conocimiento. Es un uso ilegítimo de esta categoría de la existencia. Igual con la causa y la sustancia. Y todas las categorías. Entonces, pensamos que hay un sujeto que
es el yo, que es el que es racional, ¿sí? Sujeto con voluntad, pero eso no es conocimiento. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, para resumir, pensar no es lo mismo que conocer. ¿Ya? Ok. Pensar es algo más débil que lo que es conocer. Por lo tanto, todo esto es un pensamiento. La base, los fundamentos del conocimiento es algo más débil. A diferencia es el polo opuesto de Descartes. Para Descartes, si creemos que el conocimiento es como un edificio, los cimientos de ese edificio tienen que ser lo más fuertes posibles, como una roca sólida. Esa idea es la del fundacionalismo, ¿sí? El conocimiento tiene bases absolutamente ciertas, seguras. Acá no. Los fundamentos, ¿sí? Tanto la cosa en sí como el sujeto trascendental son meros pensamientos, postulados de lo que es el conocimiento. ¿Okay? Bien. Entonces, si quieren, para graficar la diferencia entre Descartes y Kant, Descartes es como si tuviéramos una especie de triángulo y a la base está el yo pienso. En cambio, la base de Kant sería al revés. Y aquí pongo triángulo, la base es mucho más sólida que la cúspide. En cambio, si este triángulo es de conocimiento, la base está aquí en un punto que es inestable con respecto a lo que está fundamentando. ¿Sí? Entonces, la base del conocimiento no es conocimiento, está acá. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, tal vez? ¿No? Bien. Ahora, la metafísica no es conocimiento. ¿Sí? Cuando pensamos en la cosa en sí o en el sujeto trascendental, eso es algo metafísico. ¿Sí? Pero ahí está el fundamento de la moral. ¿Sí? Cuando yo les hable del imperativo categórico, el ser humano, la dignidad, la autonomía, eso está acá, en este tercer sector, o si quieren, segundo sector. A ver, pongamos otra numeración. Todo esto, lo central es número 1, y para explicar eso necesito el objeto, también objeto trascendental y el sujeto trascendental. ¿Sí? La moral se encuentra acá, en el sector 3. Los fundamentos de las costumbres están aquí. ¿Sí? El imperativo categórico, el hombre, la dignidad, la autonomía, todo esto está aquí. ¿Okay? Bien, entonces, el idealismo trascendental es el fundamento de la metafísica de las costumbres. ¿Ok? Bien. Ahora, avancemos un poco más. ¿Sí? Bien, veamos qué es lo que se propone Kant en esta obra. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que él tiene? Probar. ¿Sí? Probar que hay obligaciones objetivas. ¿Sí? Sí. Lo obligatorio es objetivo. Objetivo en el sentido de
independiente del sujeto. Del sujeto, sobre todo del sujeto particular, cada uno de nosotros, ¿sí? Del agente. O, con otras palabras, también independiente de sus deseos. ¿Sí? O intenciones. ¿Ya? Bien, por lo tanto, no hay, quiere probar que no hay subjetividad en el criterio del deber. O sea, obviamente con eso quiere rechazar todo relativismo, escepticismo. Con otras palabras, esta objetividad de la obligación significa que hay un imperativo categórico. Voy a abreviar con IC, imperativo categórico. Es una expresión que se va a repetir muchísimas veces en el transcurso de esta lección. Existe independientemente del sujeto. Y esto significa que la voluntad está determinada por una ley. Por la ley moral. A ver, cuando hablo de ley, entiéndase dentro de este contexto. No estoy hablando de lo jurídico, el derecho, ¿sí? Lo que estudian los estudiantes de la Facultad del Frente. Bien. A ver. La voluntad está sometida, está sujeta a una ley moral. ¿Sí? Bien. Bien. A ver, y eso no depende de nadie, sino que es un requisito de la razón pura. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, ¿sí? A Kant le interesa muchísimo por más que sea él un idealista, cuando hablamos de moral, quiere probar que hay leyes objetivas que no dependen de los individuos, de la cultura, de la religión, del espacio y tiempo. No dependen tampoco de la experiencia, ni siquiera del mundo natural que podemos conocer empíricamente. Entonces, esta objetividad la podemos equiparar con una obligación absoluta. ¿Ok? Bien. Ok. Ahora, ya más concretamente, a ver, este es el propósito primordial de Kant. ¿Sí? Ahora, veamos la diferencia entre ética y moral. ¿Sí? A ver, ética, más bien.
A ver, ya. La ética es el conjunto de las leyes que gobiernan la conducta. En cambio, el ámbito de la moral tiene que ver con el comportamiento que se ajusta, ajustado, por tanto, al deber. A lo obligatorio. ¿Ya? Bien, entonces, la ética es simplemente conjunto de leyes, ¿sí? Principios, normas. En cambio, la moral está a nivel de la conducta, pero una conducta debida, la que no se distancia, no se disocia, no se desajusta de lo que es la ley moral. Entonces, piensen, por ejemplo, cuando decimos comportamiento moral, es el que calza, el que está de acuerdo con las normas. Pero esto está a nivel de las acciones, esto a nivel de las normas. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, el tipo de razonamiento que va a hacer Kant para probar esto es trascendental. Nos vamos a preguntar, ¿cómo es posible que la voluntad esté determinada por leyes? Cuando digo, puse a propósito este verbo bastante fuerte, aquí no hay escapatoria. ¿Sí? Bien, entonces veamos nuevamente las condiciones de posibilidad de la objetividad del criterio de obligación. Ese es lo que quiere hacer Kant. ¿Okay? Bien, con otras palabras que hemos estado utilizando en clases anteriores, Kant quiere indagar, investigar cuál es el criterio de la obligación o del deber. ¿Cómo podemos trazar esa línea entre lo que es obligatorio, no obligatorio, o lícito, ilícito? ¿En qué consiste este límite que hace una división entre los distintos tipos de acciones? ¿No? Bien. Ok, ahora, antes de continuar, pongamos un par de ejemplos que son típicamente kantianos. Preguntémonos, por ejemplo, la cuestión de decir la verdad. ¿Sí? U otra de dar el vuelto correcto en una tienda.
¿Ya? Bien. Tenemos dos ejemplos de normas. Preguntémonos, ¿qué es lo que hace que estas acciones sean obligatorias? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que decir la verdad o dar el vuelto correcto? Empecemos por la primera norma. Verán, anteriormente excluí las intenciones o podríamos pensar incluso en las consecuencias. Jeremy Bentham es posterior a Kant, pero Bentham no es el que inventó el utilitarismo, simplemente sistematizó ideas que ya estaban en el ambiente. Y en realidad antecedentes hay desde la antigüedad. Kant es un anticonsecuencialista, entonces lo obligatorio no puede depender de los resultados, de los efectos. ¿Sí? Aunque a veces se le critica de que no fue consecuente o coherente con su espíritu, con la tendencia de su posición. Bien, pensemos en el siguiente caso. Hay un amigo que está en nuestra casa y está siendo buscado por un loco que quiere matarle. Entonces este loco golpea la puerta, abrimos y nos dice, está aquí tal persona, refiriéndose al amigo. Y supongamos que está con un puñal en la mano. Y obviamente sabemos que quiere matarle. ¿Sí? Entonces, Kant se pregunta, ¿cuál debería ser la respuesta correcta en esa situación? Si nosotros pensamos en mentir para salvar una vida, o sea, estoy ahí teniendo un propósito. ¿Sí? Y actúo de acuerdo a lo que yo espero que suceda. ¿Sí? Entonces hay ahí una mezcla de intención y consecuencia. Para Kant eso no es moral. No es moral. ¿Sí? Pero tampoco le convence la respuesta contraria. Decir, sí, aquí está, pase usted. Vamos a tener ahí un muerto, por decir la verdad. Entonces, en ese dilema, ¿qué piensa Kant? ¿Sí? Kant dice que tenemos que respetar esta norma de modo absoluto. Y recuerden, estamos ante algo categórico. ¿Qué es lo categórico? Lo incondicionado. ¿Sí? Categórico significa incondicionado, es decir, no depende de nada. Tenemos que decir la verdad, pase lo que pase. Pero si decimos la verdad, podemos tener un muerto. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese resultado? Apegándonos, respetando esta norma. ¿Cuál es la solución de Kant? ¿Sí saben? Guardar silencio, no decir nada. ¿Sí? Bien. No pronunciarse. Entonces podría decir, bueno, está aquí tal persona. Parece que va a llover, ¿no? A veces sí, pero estamos pensando en qué palabras salen de mi boca. No simplemente lo que uno interpreta, que uno quiere decir o querría decir.
Claro, no es tan sencillo, por supuesto. ¿Sí? Uno con los gestos puede ser que ya esté revelando algo, ¿sí? Aunque no diga nada. ¿Ok? Bueno, ahora veamos el segundo ejemplo. Ahora pensemos en un niño, digamos por ejemplo de 5 años, 6 años, que llega a una tienda a comprar algo. Y a quien fácilmente se le puede engañar, se le puede dar el vuelto equivocado. Ahora pongámonos en la situación en la posición del tendero. Si él se pone a pensar, ¿le daré el vuelto correcto, sí o no? Si sí, ¿por qué? Si es que el tendero dice, le voy a dar el vuelto correcto porque, y empieza dando las siguientes razones. Puede ser perjudicial para mi negocio. Puede ser que me descubran. Puede ser que a la final pierda los clientes. Ese es un razonamiento autointeresado. Está pensando en ¿qué pasará si yo hago tal cosa? Eso es consecuencialismo. Kant no acepta eso. O sea, fíjense, por más que su acción esté de acuerdo con la norma, eso no es moral, porque está basado en intenciones, en lo que quiere la persona, en lo que desea. A ver, el Kant diferencia entre deseo y querer. El querer es una función de la voluntad, pero el deseo no. ¿Sí? Recuerden esa división tripartita que hacía Platón. ¿Sí? Tenemos la razón, tenemos la voluntad y los apetitos sensuales. Los apetitos son los deseos. Eso es algo corporal, como instintos. ¿Sí? Entonces, la voluntad no es lo mismo que los apetitos sensuales. ¿Sí? Esa tripartición me parece que puede ser aceptada por Kant. Desear no es lo mismo que querer. El querer está realizado por la voluntad. ¿Sí? Y ojo, por favor, esto puede traer alguna complicación al leer traducciones. Puede ser que, si es que el traductor no es un filósofo, sino simplemente un lingüista, es un traductor, pero no conoce la filosofía kantiana. Y cuando, por ejemplo, si es que están traduciendo un estudio en inglés, wish y will podría ser traducido por la misma palabra o por ambas, pero sin tener una clara distinción como la tiene Kant. De modo que al leer estudios sobre Kant, tengan cuidado sobre la distinción entre desear y querer. ¿Sí? A ver, voy a ponerle acá. No. El querer es un acto de la voluntad, mientras que los deseos son como apetitos del cuerpo. Por ejemplo, beber agua, sexo. ¿Ok? Como instintos. Esto es algo corporal, físico. Esto es mental, y no es lo mismo. ¿Ya? Es decir, acá hay un estado por el que atraviesa mi cuerpo y de ahí surge una necesidad o la exigencia de satisfacer una necesidad. Pero simplemente como algo así como mecánico, obviamente es físico, en cambio, detrás del querer
hay una decisión, una deliberación, un pensar qué dirá la razón. ¿Sí? ¿Ok? Bien, hay una evaluación. Ok, entonces, volvamos acá. ¿Sí? En el caso del tendero y el niño pequeño. Si es que el tendero da el vuelto correcto, entonces está haciendo una acción que se ajusta a lo que manda la ley, pero la motivación que tiene no es correcta. ¿Sí? Esto es importante y ya me permite avanzar en el desarrollo de la teoría kantiana. ¿Sí? Si el tendero da el vuelto correcto por conveniencia propia, es decir, para evitar que se le tache de deshonesto, si se quieren ustedes, son razones de tipo egoísta, todo eso tiene que ver con las consecuencias. ¿Sí? Pongamos aquí por una razón egoísta, no hace lo correcto, su acción no es moral. ¿Sí? Por más que su acción se ajuste a la ley. A ver. Bien, entonces, ¿qué está faltando? ¿Por qué no es moral? ¿Sí? No es moral. ¿Por qué? Algo le falta al tendero. ¿Sí? La moralidad está determinada por algo más. Y eso tiene que ver con la primera formulación del imperativo categórico. ¿Sí? Entonces, dejo aquí planteada la pregunta, ¿qué falta? ¿Qué requisito necesitamos adicionar para que, además de que la acción está de acuerdo a lo que exige la ley, ¿sí? Para que a la final sea algo moral? ¿Sí? Lo veremos después del receso. Piensen ustedes en la respuesta. ¿Sí?